Del libro América Peligra. 600 años de azarosa historia de 1419 a 2013. De Salvador Borrego Escalante. Capítulo 3. Un pasado todavía presente. Antecedentes de México prehispánico. Acontecimientos de la conquista. Comienzos del virreinato. Primitiva grandeza de la Gran Tenochtitlán. A fines del siglo XV, antes de la conquista de las tierras ahora llamadas México, no todo era ignominia y sangre, como algunos pretenden. Tampoco refulgía, como otros dicen, una gran cultura que iba a ser salvajemente destrozada por la voracidad del conquistador. Había pesadas tinieblas, uno que otro rayo de luz y un vivero de pueblos cuyo común denominador era la resiedumbre y el saber sufrir con estoica resistencia las inclemencias de la selva, y las crueldades de sus dioses. Cerca de 3 millones de indígenas sin unidad en lo lingüístico, ni en lo religioso, ni en lo político, poblaban estas tierras. Había tantos grupos, tan distintos entre sí, que por lo menos se hablaban de 120 a 169 lenguas y dialectos. Si alguna vez, teóricamente, en época tan remota como hace 8.000 o 20.000 años habían formado un mismo tronco de emigrantes asiáticos que se internaron en América cruzando el estrecho de Bering, es algo que no se ha podido precisar. Lo cierto es que la población del Anáhuac se hallaba dispersa sobre la selva y las serranías, dispersa en lo material y en lo espiritual. La suerte de una tribu nada importaba a las demás. En la sierra de lo que ahora es Chihuahua dominaba el Tarahumara, incapaz de realizar esfuerzos para mejorar su miseria existencia, pero sí de tolerarlos cuando accidentalmente le eran impuestos, flemático, indiferente a la posesión de bienes, con la resignación de la planta para yacer en un mismo sitio sin aspirar a nada más que un poco de agua, de tierra y de sol. Más que salvaje, el Tarahumara parecía desde entonces, un ser estático que no se dirigía hacia ninguna parte, que permanecía tal cual era, desafiando el axioma natural de renovarse o morir. Sensible en su trato personal, pero totalmente insensible al tiempo y al medio, sepulcralmente encerrado en sí mismo, en sus costumbres y en su miseria. Los apaches también habitaban en aquellas comarcas. Tenía elevados conceptos míticos y creían en un Dios único al que llamaban Capitán del Cielo, aunque casi no le rendían culto. Pensaban que en algún lugar habría en el más allá un premio para los buenos y un castigo para los malos. Eran particularmente desconfiados entre sí y solo se unían ante la amenaza de otra tribu. En las tierras de lo que ahora es Durango, otro núcleo indígena vivía aislado de la Gran Tenochtitlán. Era el tepehuano, impulsivo e insociable, tan insociable que a veces, incluso ahora, prefiere la inclemencia de la intemperie a vivir en común en una misma choza. Altivo, con cierto sentido de dignidad, pero terriblemente perezoso, una pereza tan profunda que también habría de mantenerlo, como el Tarahumara, al margen de la evolución. En los límites de lo que luego fue Durango y Sinaloa, habitaba otra tribu menor, la de los Iximes, entre la cual se daban casos de antropofagia de prisioneros. Como vecinos suyos vivían los nacoregues, existencialistas para los cuales todo lo que proporcionara algún placer era lícito, tanto así que la embriaguez había sido aprobada públicamente por sus jefes. Más al sur, en tierras de Durango y Nayarit, vegetaban las tribus coras, igualmente indolentes hacia su vida miserable, aunque con ciertos toques de misticismo. Su dios era la estrella de la mañana, materialización luminosa y etérea de un antiguo guerrero que intercedía por ellos ante los demás dioses. En su fina sensibilidad percibían que todo vive, que no hay nada muerto, que los muertos adquieren una segunda vida más completa de cuando estaban vivos. En la lejana Baja California, varias tribus,
aproximadamente 40.000 hombres. Alcanzaron a encontrar la unión en ciertas partes, pero sufrían espantosamente los rigores del hambre, faltos de tela y utensilios caseros, vivían peor que los demás indígenas, alimentándose de raíces, ratones, serpientes, murciélagos y grillos, y a veces hasta de granos de pitahaya que habían ya comido y eliminado. Carecían de leyes e incluso de ídolos y de ritos. En algunas situaciones, llegaron a la desgracia de matar a sus propios hijos, cuando nada podían conseguir para calmar el hambre. Y a continuación en gran parte de la Mesa Central y particularmente en lo que ahora se conoce como Jalisco, habitaban los huicholes. Indómitos, orgullosos de su raza, también inclinados a la pereza. Como las otras tribus, incapaces de percibir el tiempo en su dimensión de futuro, y reacios a todo esfuerzo de evolución. Relativamente cercanos a los huicholes, en tierras que ahora son de Querétaro y San Luis, vivían los chichimecas, particularmente bravos y enemigos de todo cambio civilizador. Preferían la vida dura en agrestes regiones. Ocupando comarcas que corresponden ahora a Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Colima y el sur de Jalisco, había tribus numerosas de terascos. Satisfechas con lo que eran y lo que tenían, sin ambición de nada más, ni de conquistar ni de cambiar, vivaces como las otras tribus. En el sur, en lo que ahora es Oaxaca, habitaban los zapotecas, descendiente de la ciudad del Dainzú o llamada también Monte Albán. Con gran parte de su cultura heredada de los mismos olmecas. Fueron notables observadores de los astros, de muy adelantado gusto artístico, afectos a las joyas. Formaron una capital, Mitla. Erigieron templos magníficos en construcción y decorado. Tenían un gran sentido religioso, aunque decaían en la etapa bárbara de sacrificar a los hombres a las diosas, y mujeres a los dioses. En el remoto sureste, en lo que ahora es Yucatán y Guatemala, declinaban el misterioso atardecer de las últimas ciudades mayas del posclásico. Tan solo ya eran el fulgor final más brillante de las civilizaciones prehispánicas de América. En el pasado habían construido brillantes ciudades que ni los españoles llegaron a presenciar, y que tuvieron un desconocido final. Habían elaborado notables escrituras jeroglíficas, exacta cronología con los astros y majestuosas construcciones arquitectónicas. Pero cierto es que lo que quedaba de ellos, estaba ya condenado a su extinción. En lo que ahora es el Valle de México y sus cercanías se hallaba el grueso de la población con sede militar y política en la Gran Tenochtitlán. Por el ímpetu creador de su voluntad de dominio y por sus virtudes guerreras, los mexicas se habían enseñoreado de la región. No eran los más cultos, pero sí los más tenaces y los de voluntad más concentrada en la acción. Aparecieron como una tribu débil, inferiores en número, así que aprendieron lo mejor durante siglos de las mejores civilizaciones de su entorno, como Teotihuacán. La hallaron abandonada, aún así, aprendieron mucho de su modo arquitectónico. Con los siglos sumaron una gran carga de fuerza psicológica, y terminaron triunfando del medio y de los hombres. Fundada en 1325, Tenochtitlán llega a ser 75 años después el mayor imperio central. Entre los pueblos aborígenes de su tiempo, los mexicas son los únicos que no yacen como plantas. Incursionan fuera de sus fronteras y asimismo los únicos que no se dan por satisfechos con lo que tienen, así que buscan desenvolverse en el espacio y en el tiempo. Dominan a muchas tribus más numerosas que ellos, reduciéndolas por la fuerza de sus armas, también dominan con la fuerza psicológica de su dura diplomacia. La Gran Tenochtitlán, con más de 12.000 casas, era un centro religioso, militar, político y comercial, era el núcleo y la simiente de un imperio. Se practicaba una política de expansión y poderío con ideas administrativas, con una economía que tendían más grandes logros y con algunos avances en las ciencias exactas,
de los que posiblemente es buen testimonio su calendario, casi perfecto, que aún llama la atención en el presente. La música era elemental, con los tristes sones del Teponaztli, y la escultura se orientaba más a expresar el terror de los dioses que a exaltar la belleza. Hasta ahí, a grandes rasgos, un aspecto general de la población de la náhuatl. La Gran Tenochtitlán era grande y notable dentro de su medio, pero no nos engañemos, era solo una grandeza primitiva. Es absolutamente falso que el Imperio Mexica representara una cultura que por sí misma, y sin la interrupción de la conquista española, hubiera podido superar el abismo de siglos que la separaban de la cultura europea. El Imperio Mexica fue un esfuerzo notable, pero definitivamente tardío para que en esta tierra de América hubiera alcanzado labrarse una civilización avanzada por completa, que ante el contacto ineludible con las del viejo mundo hubiera podido conservar su independencia y su estilo de vida. Es semilla de discordia con nuestra propia esencia, y de estéril rebeldía contra el destino, la capciosa o ilusoria afirmación de que el español fue solo un ambicioso y voraz pueblo que vino solo a exterminar una gran cultura. La Gran Tenochtitlán tenía rasgos notables, pero vivía siglos de retraso. De no haber sido el español, en poco tiempo habría sido otro el que conquistara estas tierras, y la destrucción hubiera sido mayor y más impecable, como fue el dominio inglés en Norteamérica. El declinar del Imperio Mexica a manos extrañas era inevitable, y su fin ciertamente el menos sin misericordia que podía haberle deparado el destino. En vísperas de ese declinar, a fines del siglo XV, los habitantes de la náhuatl conocían la rueda en un concepto atrasado, que no servía en la práctica para transportes, no tenían arado de hierro, ni el torno del alfarero, ni podían construir vidrio. La diferencia de por lo menos 120 idiomas o dialectos, demoraba o frustraba los aislados esfuerzos de una evolución. Los mexicas usaban jeroglíficos, no alfabeto, y consecuentemente la transmisión de conocimientos e ideas eran primitivas y difícil, el lenguaje mismo carecía de muchos términos para expresar ideas abstractas. La vida agrícola sin ruedas, sin obras elementales de riego, sin bestia de carga y sin ganado vacuno, ni porcino, ni lanar, era por lo general, miserable y muy dura. Prácticamente se desconocía la propiedad privada, y el agricultor se hallaba a merced de una especie de dura dictadura de caciques y amos. En cuanto a costumbres, el panorama no era menos primitivo. Las grandes masas se hallaban sujetas a una sumisión fatalista e indolente. Para ellas era aún inaccesible la idea de derechos personales y de patria, y con frecuencia se mantenían sujetas a la insolencia no de jefes, que guían y protegen, sino de audaces que tiranizan. En muchas comunidades la mujer era un bien mueble, y se le imponían los más duros trabajos productivos. Era lujo de riqueza, no de pasión amorosa, poseer varias mujeres. Esa carencia de sentido de responsabilidad hacia el prójimo más débil y hacia la propia prole, era también razón de que la mayoría de los indígenas hiciera solo el trabajo más indispensable para su propio sustento, sin pensar en el remanente esfuerzo que habría de servir para la evolución de su comunidad. La exagerada sumisión al soberano se expresaba con 3 genuflexiones sucesivamente acompañadas con las palabras, Señor, Gran Señor, y cuando el emperador era trasladado públicamente por nobles sirvientes, el pueblo volvía el rostro en señal de que no era merecedor de ver cara a cara su regia figura, mientras los personajes del cortejo marchaban sin levantar la vista del suelo. Las provincias dominadas por los mexicas eran forzadas a pagar tributo y a dar esclavos. Incluso con los años llegaron a monopolizar las rutas comerciales. Nunca se cimentó el imperio en una comunidad de intereses mutuos con ciudadanía. Unos eran los dominadores, y otros muy distintos los dominados. Y al faltar la idea común y elevada que justificara la dureza de unos y el sacrificio de otros como elementos ambos hacia un porvenir mejor, el imperio mexica, también conocidos popularmente como los aztecas, quedó asentado sobre bases más movedizas que los pantanos de su Gran Tenochtitlán.
Y resalta en la idiosincrasia del azteca, su profunda pasión mítica. Tenían numerosas plegarias, al nacer un varón rezaban y pedían: Hijo mío muy amado, vive y trabaja, deseo que te guíe y te provea y te adorne, aquel que está en todo lugar. Pero ese sentimiento mítico, venero de energías, brillante en bruto, distaba aún mucho de encontrar una senda positiva y solo atinaba a desembocar en la embriaguez de la sangre, en la orgia de la muerte y del dolor, en aras de dioses tétricos concebidos como fuerzas de destrucción casi ajenas a la esperanza y al amor. Complicadísimos ritos sangrientos cubrían la diaria actividad y los 18 meses del año azteca eran propicios al sacrificio. Se inmolaban víctimas al dios Totec, arrancándoles primero la cabellera, como reliquia, y descuartizaban de los cuerpos para que fueran devorados por los sacerdotes. Unos guerreros vestían las pieles de los sacrificados y los usaban en la lucha a manera de coraza o máscara. Había su mes para hacerles sacrificados a Tlaloc, dios pluvial, sumergiendo niños en agua hasta ahogarlos. Al dios Tezcatlipoca le sacrificaban un joven. A la diosa Silomen una mujer. Una fértil imaginación urdiendo toda clase de ritos sangrientos. Muchos de los ídolos y máscaras de aquellos tiempos son huellas perdurables de la pesadilla a pavor, de furor homicida, que perturbó aquellas mentes. Numerosos templos eran escenarios de festines de sangre, y por mucho que unos exageren y otros acorten, es un hecho indiscutible que los dioses aztecas eran insaciables devoradores de víctimas y que se les rendía ese cruento tributo en los templos mayores de Tlaxcala, Cholula, y Huexotzingo. Como también es indiscutible que, en 1487, 5 años antes del descubrimiento de América, el gran Teocalli de Tenochtitlán, bajo la central de ahora, fue consagrado con torrentes de sangre. Gobernaba el rey Ahuitzotl, octavo de imperio, tío de Moctezuma. 4 fules de desventurados, formadas desde los 4 puntos cardinales, fueron caminando mansamente hasta el lugar del sacrificio y ascendieron las escalinatas del gran Teocalli para entregar infructuosamente sus vidas al dios Huitzilopochtli, sin comprender por qué. Iztaccíhuatl calculó que en el gran Teocalli y en los otros 13 menores habían sido 80,000 los sacrificados, aunque otras estimaciones los fijan en 20,000. 4 días duró la macabra tarea, desde la salida hasta la puesta del sol, y había 4 sacrificadores en el gran templo. Fue, como si el mismo Huitzilopochtli lo supiera, la orgía de sangre en que festejaba su inevitable fin. Nota aparte, de todas las profecías del final mexica, descritas incluso en el libro Visión de los Vencidos. La profecía más impresionante y que se aleja de lo más estrafalario para todas las personas escépticas, fue la que años antes de la llegada de Hernán Cortés, la casa de Huitzilopochtli, sufrió un intenso incendio espontáneo, que terminó destruyéndolo por completo. Fueron los sacerdotes aztecas quienes lo tomaron como una señal de su final. Más que una conquista, una autoliberación. El 1 de marzo de 1517 Francisco Hernández de Córdoba descubrió las tierras de Anáhuac al tocar Cabo Catoche. Tras un breve incidente con los indígenas regresó de Cuba. La siguiente expedición de Juan de Grijalva recorrió parte de Yucatán y llegó hasta la isla de los Sacrificios, de donde también regresó a Cuba. La siguiente expedición de Juan de Grijalva recorrió parte de Yucatán y llegó hasta la isla de los Sacrificados, de donde también regresó a Cuba. La tercera expedición zarpó audazmente de Punta de San Antón, Cuba, el 10 de febrero de 1519 encabezada por Hernán Cortés, de 34 años de edad, a quien ya el gobernador Diego Velázquez se disponía a relevar del mando por el celo que su capacidad despertaba. Después de 70 días de navegar, dejando atrás de sí un gobierno que lo consideraba proscrito, y enfrentándose a un futuro incierto en tierras desconocidas, Cortés atracó al atardecer del 21 de abril de 1519 junto a lo que hoy es San Juan de Ulúa. Y desde ese momento no hubo para él más meta que avanzar o perecer.
Así lo enfatizó al desmantelar sus naves, ante los ojos asombrados o recelosos de sus 400 soldados y 199 marinos con artesanos, cuyo recurso bélico principal eran 16 caballos y yeguas, 13 escopetas, 10 cañones y 4 falconetes o cañones de corto calibre. Adelante estaban las selvas de unas tierras desconocidas, llenas de peligros y pobladas de indígenas, y atrás quedaba el mar como infranqueable barrera hacia el pasado. Con esa resolución Cortés reveló su templo de gran capitán y conjuró la primera crisis de su empresa. Después de breves combates con los tlaxcaltecas, estos hicieron una jugada de astuta diplomacia al invitar a los españoles a sus dominios, a la vez que alentaban a los otomíes a que los atacaran en el camino para poner a prueba la fuerza del desconocido invasor. Al ver que los hombres de Cortés derrotaban a los otomíes, los jefes tlaxcaltecas escarmentaron en cabeza ajena y resolvieron que era más provechoso tenerlos como aliados que como enemigos. Esa naciente alianza fue propiciada por Cortés, quien comenzó a ganarse voluntades al alentar la independencia de los súbditos de los aztecas y al condenar todos los sacrificios humanos. En el imperio había muchas fuerzas inconformes que deseaban la destrucción de ese orden de cosas, y que se convirtieron en espontáneos aliados del español a quien veían como un mal menor junto a la servidumbre del cruel Huitzilopochtli. Mientras tanto, Moctezuma se enteraba por medio de su embajada enviada con mucho estupor, de la llegada de los extraños hombres barbudos y blancos de Oriente, y recordaba las ominosas predicciones de Quetzalcóatl. Moctezuma no fue un cobarde ni un traidor a su pueblo. Descendía de probada estirpe, heredando una alta sabiduría exotérica sobre el destino mexica, y había ya demostrado sus arrestos en el combate, pero no creía factible oponerse a lo que parecía, y que en realidad lo era, la fuerza indubitable del destino. De ahí su indecisión ante el intruso, sus intentos de congraciarse con él y su vacilante esperanza de inducirlo a que abandonara la empresa. Al saber que Cortés se acercaba a la gran Tenochtitlán, Moctezuma decidió poner primero a prueba la fuerza del extranjero, y alentó a los cholutecas a batirlos en una emboscada. Cholula iba a hacer la trampa y en sus azoteas se disimularon trincheras. Con la natural sensibilidad que el hombre de armas tiene ante el peligro, Cortés descifró alguna enigmática mirada, oteó el riesgo mortal al entrar en Cholula y reaccionando con terrible decisión aniquiló a 3.000 indígenas y quedó dueño del campo. Sus aliados, los tlaxcaltecas, le prestaron decisiva ayuda. Fray Bartolomé de las Casas, primero, y otros muchos después, censuraron ese acto de Cortés, como todo juicio piadoso puede censurarlo. Pero no es la piedad el sentimiento que mueve a la guerra ni es la actitud piadosa lo que caracteriza al guerrero cuando va a entrar en acción. El trance del hombre en armas, en la encrucijada de matar o perecer, se desenvuelve en un plano donde en muy contadas excepciones como no sea después del triunfo, hay lugar para los sentimientos de perecer, se desenvuelve en un plano donde en muy contadas excepciones, como no sea después del triunfo, hay lugar para los sentimientos de piedad y compasión. Cortés se adelantó por segundos al golpe de la emboscada y descargó un mazazo anonadante y definitivo que salvó su empresa. Fue la segunda crisis que dominó con dureza. Pasando por entre los dos volcanes, tras de escalar más de 3.000 metros de altura, la expedición del conquistador avanzó en dirección al valle de la Gran Tenochtitlán, 5 meses después del desembarque cerca de San Juan de Ulúa. La sede del imperio lo recibió con sus armas moralmente estancadas. Cortés fue convirtiéndose rápidamente en jefe de sus anfitriones. La tercera crisis para Cortés ocurrió cuando otra expedición de españoles le abrió un segundo frente en las costas de Veracruz. Debido a que la expedición atrevida de Cortés estaba desobedeciendo la voluntad del rey sobre el permiso de conquista de nuevas tierras y a los celos de Diego Velázquez, quien llegó a enterarse de sus avances y rápidamente confiscó sus propiedades en Cuba. Envió a Pánfilo de Narváez, traía 1.400 hombres, 80 caballos y 20 cañones para someter a Cortés.
quien dejó la mitad de sus contingentes en la Gran Tenochtitlán y se dirigió a afrontar la nueva amenaza llevando consigo 230 soldados. En un nuevo golpe de audacia y decisión, atacando en una noche lluviosa, sorprendió y venció a Narváez. Luego reforzó sus propias filas con los prisioneros y regresó a la capital, que se hallaba conmovida por un levantamiento de los aztecas, a quien la falta de tacto de Pedro de Alvarado, que torpemente había aprisionado al gran Teocalli, y provocado una matanza espantosa en el Templo Mayor, asesinando a una gran parte importante de la ciudad como los grandes sacerdotes aztecas. Todos estos eventos fueron iniciando la guerra, ya que acababan de poner en efervescencia a todos los habitantes de Tenochtitlán. A su llegada a la ciudad, en pleno caos, Cortés quiso pacificar los ánimos y accedió a liberar a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, que de anfitrión se había convertido prácticamente en cautivo de los españoles. Pero Cuitláhuac no se apaciguó, con una rabia levantó el ánimo de los aztecas y encabezó la rebelión. Moctezuma, antiguo soldado y sacerdote, percibía ya una realidad superior y preveía que la lucha estaba condenada al fracaso, porque sabía que había llegado el momento de la transfiguración de su pueblo. Con esta sensación y no por cobardía, consideraba que la lucha estaba ya fuera de lugar y arengó a su pueblo a la paz para salvar a las familias aztecas, también para salvar la ciudad azteca de una voraz destrucción, pero cuando llevó esto a su pueblo, ya completamente furiosos por tanta negligencia por todos los acontecimientos, fue apedreado y murió a los 3 días después. Se barajan 2 teorías de su muerte, pero esta fue la más aceptada. Como fuera su final, Moctezuma deja de aparecer en los relatos. Entretanto, los combates se generalizaron y por primera vez desde la llegada de los españoles, el temple guerrero de los aztecas se irguió desafiante. Más de 600 soldados iberos, de un total de 1100 cayeron abatidos, junto con 2000 indígenas aliados. Cortés se vio perdido dentro de la gran ciudad, con una negociación por poco más de la mitad del oro azteca, para lograr una tregua. Que habían tenido poco antes de la muerte de Moctezuma, logró tener una ruta de escape en lo que pensó era segura para abandonar a Tenochtitlán a su suerte, trató de salir a campo abierto, pero advertida la maniobra por los soldados aztecas, le destrozaron su nocturna retirada. Fue esa la que llamarían después, la noche triste, en que todo pareció perdido para el español. En esos momentos Cortés estaba a merced de la selva y del azteca. Fue la mano de los tlaxcaltecas, encabezados por Mexicaltzin, la ayuda providencial que se tendió a rescatarlo del desastre. La caravana de derrotados, muchos de ellos heridos, halló seguridad y ayuda en los improvisados astilleros, después se enseñó a los tlaxcaltecas a utilizar los instrumentos de hierro. En ese momento Anáhuac daba un salto de la edad de piedra a la edad de hierro. Cuitláhuac moría de viruela, víctima del inicio del cerco contra la capital azteca. Lo sucedía Cuauhtémoc. Cortés regresó a la Gran Tenochtitlán encabezando a más de 150.000 indígenas de varias comarcas, muchos de ellos súbditos rebeldes del imperio azteca. Provisto de 13 bergantines. Así le puso sitio a la ciudad, durante 93 días. Cuauhtémoc se batió con el asedio de un enemigo superior y rubricó con desesperada lucha el crepúsculo inevitable de su imperio. La última resistencia se hizo en el barrio de Tetenamitl, que ahora es Tepito, y la ciudad cayó el 13 de agosto de 1521. En un año con 9 meses la conquista estaba virtualmente consumada. Fue una lucha grandiosa entre dos titanes, entre dos razas que el fuego y la sangre fundieron en uno solo, primero la sangre de la lucha y después la de la herencia que fluye en el mestizo, desorientado e inseguro, como un ser nuevo sobre una tierra antigua y que va luego destilándose en crisol del tiempo para armonizar en el mexicano, tan heredero del sacrificio de Cuauhtémoc como del arrojo de Cortés. El mexicano no es el mexica que confrontó a Cortés, tampoco es el que fue su aliado. Aunque algo de aquel subsista,
ni tampoco el español que irrumpió en Anáhuac, aunque mucho de él perdure. No podemos negar a Cuauhtémoc ni a Cortés, como no podemos negar a la madre indígena y al padre ibero que entre las ruinas del caído imperio, dieron las simientes para este nuevo pueblo. Más que una conquista, con la subyugación que ella implica, la empresa de Cortés fue el medio providencial al que vieron una masa de indígenas del Anáhuac para liberarse del terror de sus dioses, superados por la fe cristiana. Si la Gran Tenochtitlán hubiera sido realmente la sede de un solo imperio de 3 millones de indígenas, unidos por una fe y una cultura mutua, los 500 hombres de Cortés habrían sido aniquilados sin alcanzar siquiera la frontera del Valle de México. La superioridad armada de esos 500 hombres, carentes de una retaguardia que los abasteciera de pólvora, habría sido ventajosamente contrarrestada por la aplastante superioridad numérica de los indígenas, conocedores de todo su territorio. Pero al final, fue el mismo indígena el que hizo posible el triunfo de Hernán Cortés. Los pueblos sometidos a la dictadura azteca, que nunca lograba aún superar su etapa primitiva del terror bajo la fuerza y de los sacrificios humanos, fueron espontáneos aliados del español, que les garantizaba una superior calidad de vida. Y el presentimiento de los aztecas acerca de una vida y una cultura mejor, presentimiento que en Moctezuma tuvieron su más enfática expresión. Fue la fuerza que paralizó y debilitó su resistencia. El imperio azteca cayó en una sola batalla, vencido por dentro. Sus debilidades de civilización primitiva, fueron la principal fuerza del conquistador. La misma masa indígena sepultó su antiguo reino de sangre valiéndose de la espada de Cortés. Y como honras fúnebres de pundonor militar reverberó la lucha que acaudilló Cuauhtémoc, águila que cae junto con su imperio para fundirse en una nueva nacionalidad. Los cimientos de un nuevo país. 2 años después de su desembarque en las cercanías de San Juan de Ulúa, Cortés era el jefe de lo que había sido el imperio azteca. Una pacificación tan rápida de más de 3 millones de indígenas no la hubiera logrado 1000 españoles, ni habría podido luego conservarse en paz por tantos años. Sin terror policíaco ni campos de concentración, si el estilo de vida traído por Cortés no hubiera sido como fue, incomparablemente mejor que lo que existía bajo la sombra del carnívoro de Huitzilopochtli. Fuerzas ajenas en México, han empeñado en escindir nuestra historia para dividir así nuestro espíritu. Nos han insistido en que Cortés y los suyos eran solo ambiciosos que vinieron solo a destruir una gran cultura por arrebatar el oro al indígena. Gente intencionada ha coreado esta falsa tesis. Sin duda que los conquistadores también buscaban oro y que uno de sus iniciales móviles era el anhelo de poder y de obtener riquezas. Pero no fue esto lo que perduró en su empresa, pues además traían el fulgor de una nueva civilización, el instrumento espiritual de su lengua, una religión de amor y no de destrucción y un nivel de vida 1000 veces más humano. Y en tanto que las pasiones mezquinas fueron transitorias, todo lo más valioso y perdurable de lo que trajo la conquista quedó formando las bases del nuevo pueblo, desde el mestizaje, el idioma y la fe, hasta la organización administrativa, política y cultural que México heredó de España. La obra de Cortés fue tan grande que aún perdura en nuestra sangre y en nuestra nación, y este es el mejor monumento a su memoria desvalorizada por la historia oficial. La conquista se realizó no tanto por la fuerza de las armas, sino también por la fuerza de los valores morales que los españoles traían consigo. De lo contrario, muchas expediciones hubieran fracasado después de Tenochtitlán. Al suprimir los sacrificios humanos, Cortés restituyó a las masas indígenas el derecho primario que tenía a la existencia y contó con su entusiasta adhesión. Al derrocar al dios Huitzilopochtli, derrocó la tiranía azteca, y una vez terminado el imperio de la Gran Tenochtitlán, el resto del Anáhuac no fue precisamente borrado, sino colonizado, y en esta tarea participaron primero los indígenas y luego los mestizos,
bajo la dirección del español y del espíritu piadoso de los misioneros. Desde su llegada a Veracruz, Cortés creó el primer ayuntamiento que existió en América. Luego emprendió la urbanización de las poblaciones, con los servicios públicos más indispensables, y 2 años después, apenas tomado definitivamente la Gran Tenochtitlán, empezó la reconstrucción de la ciudad. Nuevas técnicas comenzaron a ser aprendidas por los indígenas con el auxilio de herramientas importadas. Llegó así el carruaje, que ahorraba fatigas y multiplicaba el fruto del esfuerzo. Y al mismo tiempo Cortés revelaba que no era la sed de oro lo que lo movía en su nueva empresa, pues con empeñosa celeridad inició la importación de cereales, frutas y verduras, ganados y caballería de todo lo que era desconocido en Anáhuac. Al mismo tiempo Cortés hacía llegar a España los productos de estas tierras que eran desconocido en Europa, entre los cuales figuraban el maíz, frijol, la papa, guanábana, y el tomate. De animales exportó el guajolote. Otra de las primeras tareas de Cortés fue iniciar la construcción de barcos, traer de España una botica con boticario y emprender la construcción del Camino México a Veracruz, llamado Camino a Europa, realizado por Álvaro López, y el de México a Acapulco. Fray Sebastián de Aparicio construyó la primera carretera en estas tierras, domó novillos y amplió el camino a Veracruz para darles paso a sus vehículos. Nació así la industria del transporte en la Nueva España. Pocos años después se abría otra carretera de México a Guadalajara. Junto con todas estas obras se organizaron y emprendieron expediciones. El propio Cortés participó en varias de ellas. Se fundó La Paz en Baja California. Comenzaron a levantarse los primeros mapas y se perfilaron claramente las vertientes del Golfo y del Pacífico. En los primeros 50 años desde la llegada de Cortés, solo inmigraron 7.000 españoles. Poco a poco la Nueva España tenía comunicada todo el territorio desde el norte hasta el sur. La expedición de Miguel López de Legazpi, con 5 barcazas, colonizó las Islas Filipinas, y al año siguiente el padre Andrés de Urdaneta abrió la ruta entre las Filipinas y Acapulco. Europa quedó así en comunicación con Asia a través de Veracruz y Acapulco. Rápidamente, a comparación de las obras públicas de hoy en día, iban vigorizándose la producción y el comercio, y así surgían nuevas ciudades con pueblos por todos los rumbos de Nueva España. Lo que había sido el Imperio Mexica con influjo en un área relativamente reducida alrededor de la Gran Tenochtitlán, se extendió rápidamente a remotas tierras de los 4 puntos cardinales, desde los desiertos de Nuevo México, hasta la selva de Centroamérica, en lo que ahora es Costa Rica, y desde la Baja California hasta Yucatán. Es decir, comenzó a tomar forma una nueva y gigantesca nación. Inmediatamente detrás de la espada que paralizó la incesante demanda de sangre de los dioses aztecas, fueron llegando los misioneros descalzos, hombres de mente humilde que paradójicamente representaban un enorme poder espiritual. Y con ellos llegó la enseñanza de una nueva fe que no demandaba sangre, de un nuevo idioma con más alas para el pensamiento. Ciertamente llegaron también los encomenderos. Algunos con buenos propósitos, convirtieron a los indígenas herreros en cristianos civilizados y que les otorgaron sanos oficios, y otros con ambición desmedida les exigía más tareas de la cuenta. El abuso de autoridad y fuertes castigos no se hicieron esperar con algunos acaudalados. Un año después de consumada la conquista, el rey Carlos V prohibió esta práctica, y el 26 de junio de 1523 dispuso que, pues Dios nuestro Señor creó los dichos indios libres y no sujetos, no podemos mandarlos encomendar, ni hacer repartimientos de ellos a los cristianos, y así es nuestra voluntad que se cumpla. Por ende, yo vos mando que en esas dichas tierras no hagáis ni consintáis hacer repartimiento, encomiende, como los vasallos viven en estos nuestros reinos de Castilla. Las autoridades civiles y eclesiásticas juzgaron prematura la medida y obtuvieron una prórroga que no duró muchos años. Inconcebible hoy en día, la economía era en aquella época más benigna que el feudalismo imperante en Europa.
El balance entre lo negativo y lo positivo que trajo la espada de Cortés es favorable a su obra y a la obra de España. Mucho podrá hablarse en pro o en contra, y esto será siempre perder el tiempo, porque no son las partidas del debe o del haber lo que decide, sino el balance, y ciertamente la conquista española, comparada con las demás realizadas en el mundo, tiene una enorme suma a su favor. Se explotaron y colonizaron tierras, se fundaron ciudades, villas y aldeas, se abrieron caminos, se establecieron comunidades que dieran sentido de unidad a las diversas comarcas, se levantaron mapas, se trazaron cauces para la vida política, industrial, agrícola, comercial y cultural. Se llegó a conservar el folclor de cada sociedad indígena. En pocas palabras, se fundó un gran país. Apenas a los 18 años de la conquista, la Nueva España tuvo la primera imprenta que hubo en América, 100 años antes que los Estados Unidos. Y a 31 años de distancia de la caída de la Gran Tenochtitlán nació la Real y Pontificia Universidad de México. También primera en el continente, adelantándose así en casi un siglo a la de Harvard. La Universidad de México contaba ya en 1575 con una biblioteca de 10.400 volúmenes, la de San Ildefonso con 6.000, la de San Gregorio con 5.461, la de San Juan de Letrán con 12.161, y había otras muchas en los colegios principales. Comenzó asimismo a nacer la industria y a organizarse gremios o cofradías, como el de los bordadores, a partir de 1546. Numerosas fincas azucareras surgieron en Morelos y Veracruz. Felipe II inició la reglamentación del trabajo en las minas de Borgoña, entonces pertenecientes a la corona española, y el 10 de enero de 1579 disponía: queremos y ordenamos que los obreros de las minas trabajen solo 8 horas diarias en 2 tandas de 4 horas cada una. Quiero y ordeno que los obreros sean pagados los días feriados como si hubieran trabajado. Otra real cédula prohibió el cultivo del añil porque, decía, debe preferirse el bien y conservación de los indígenas más bien que el aprovechamiento que pueda resultar de su trabajo, mayormente donde interviene manifestó peligros y riesgos de sus vidas, 1579. En cambio, se prefirió el cultivo de la cochinilla para obtener colorantes. Los indígenas contaban con defensores de las más variadas índoles, incluso soñadores que se alejaban de la realidad. Por encima de la polémica acerca de esas cuestiones, es un hecho indiscutible que la Nueva España se hallaba vinculada a un imperio de progreso y de estructura justiciera, lo mejor que la suerte podía haberle deparado en aquel entonces para acelerar su evolución hacia una nueva nacionalidad.